expectativa cuando se anuncia una Secretaría de Cultura y uno piensa que se va a reformar el enfoque de la cultura, y cuando uno se mete a leer el documento, pues uno encuentra todo menos eso. ¿Por qué? Porque básicamente esta es una reforma administrativa a secas. También he escuchado y me he documentado sobre posicionamientos de distintos especialistas en la materia, y acabamos de escuchar también una de las participaciones en este maratón. Se habla de que no podemos desvincular la educación de la cultura, y efectivamente, y ese era el enfoque original incluso de Vasconcelos, ¿no? La cultura inserta en la educación. Yo considero que es muy importante, y en aras de todo este replanteamiento de los derechos humanos, del cual nomás me tengo que es un especialista mejor que yo, ¿verdad?, el tema de los derechos humanos, pero efectivamente cuando se hacen estas reformas, se incorpora como derecho humano del artículo 4, que aquí el doctor Bolio nos hizo el favor de leerlo, incluso del texto, pues se nos dice que la cultura es un derecho humano. Y en ese sentido considero la parte positiva del replanteamiento como una Secretaría de Cultura, de sacarlo del ámbito estrictamente escolar para convertirlo en un derecho universal de todo mexicana al respecto. Entonces, atiende, a lo mejor si ni siquiera lo supieron los que hicieron la iniciativa, pero atiende a este reenfoque de la población objetivo. Que la población objetivo no nada más es el niño, el estudiante de edad escolar, sí, pero sale de la escuela. ¿Qué sucede? O sea, el término de la cultura es un término mucho más amplio. Entonces, entenderíamos en ese sentido que el replanteamiento de la Secretaría de Cultura es en un enfoque mucho más universal que el que se podría tener ahorita. Sin embargo, ¿por qué digo que es incompleta? Lo voy a ver por el lado estrictamente, digamos, sí, administrativista, y después del enfoque, fundamentalmente. Y quise hacer, digamos, a veces hacemos tabla rasa del pasado y de aquí para adelante, pero yo creo que tenemos que también entender que el sector educación y cultura, como se conocía hasta antes de este planteamiento, pues trae toda una historia, aquí hasta mencioné a Vasconcelos, pero yo me quise enfocar fundamentalmente en el análisis, sobre todo de dos pilares, que después se juntan con otro tercer pilar, que es la propia historia del INA, del INBA y del propio CONACULTA, porque creo que las dos instituciones, por ejemplo el INA data de 1939 y del INBA de 1946, y fueron creados, y me da mucho la atención también su ley orgánica, como la ley que crea respectivamente a estos dos, y que ahorita esto de los órganos desconcentrados, ¿no? Y eso como qué importancia tiene mucho para efectos de la operación, del presupuesto e incluso de los tramos de coordinación, que este es un tema también, insisto, mi enfoque es administrativista, pero termina teniendo un impacto en la forma de hacer las políticas. Tienen historia mucho antes de lo que obviamente después fue CONACULTA. Aquí ya se nos habló un tanto. Fíjense qué interesante. Tanto el INA y el INBA se crean con leyes, ¿sí? La ley orgánica del INA y la ley que crea, en este caso, al INBA. Y CONACULTA es un decreto que se hace en el 88, y es un tema muy interesante porque todo lo que estaba establecido a la Subsecretaría de Cultura pasa automáticamente, en este caso, a CONACULTA. Y aquí se empieza a dar una situación, tal vez ahí didáctica, es medio ranchera, pero creo que efectiva. Digo, me parece que los hermanos mayores, como el INA y el INBA, de repente le dicen, ahora te va a coordinar el hermanito menor con CONACULTA. Y he sabido de que estos tramos de coordinación, sobre todo entre estos tres bastiones, digamos, de la cultura, han sido un tanto incómodos. ¿Por qué? Por una falta de definición explícita de su naturaleza orgánica. ¿A qué me refiero? INA e INBA, y desafortunadamente esta iniciativa no resuelve el tema, porque cuando son creados por efectos de ley, el INA y el INBA dice tendrán patrimonio propio y dependerán de educación a secas. Y eso como que me dice, bueno, yo tengo mi patrimonio, pero para todo voy a tener que estar pidiendo permiso a mí, en este caso a la Secretaría, de administrar mis recursos propios. Pero luego surge con esta historia CONACULTA, y CONACULTA surge bajo la figura de órgano desconcentrado.
ya más o menos también el doctor Julio nos comentaba esta situación de que se crea un consejo y el consejo no genera política cultural, sino administra. Es decir, depende del secretario y será meramente consejero con respecto a las políticas culturales, pero no autoridad. Y entonces esto empieza a generar mucha incomodidad, pues obviamente con estos dos, que también nos queda muy claro, son organismos que para los administrativistas es muy importante saber definir en el caso de INA y de INPA. Pero por ahí me vuelvo a encontrar en el reglamento interior de la SEP, que más o menos en 2005, en donde lo sacan una lista, en el artículo 46, y bueno, demasiados órganos concentrados, el INA, el INPA, con la Junta, tal. Entonces, es como una limatías, en donde cuáles son los tramos de coordinación, cuáles son los tramos incluso de jerarquía, y creo que ha sido una convivencia incómoda que a veces han tenido que tener todas estas, digamos, partes, para no llamar ni órganos ni organismos, pero todas estas partes institucionales que tienen que ver con la cultura. Cuando yo escucho el anuncio del presidente que se va a mandar una iniciativa de que, bueno, ya se va a ordenar la casa, ya no van a quedar todas estas incertidumbres, etcétera, y pues cuando uno empieza a leer, pues todas las modificaciones nada más para jalo lo que era la ex secretaria de Cultura en los 80s, lo que ahora es Conaculta, y lo generó como secretaria de la Cultura, y ahí te aviento INA, INBA, INALI, y todo el sector para Estado. ¿Por qué digo que es incompleta? Creo que no se debe de generar un cambio organizacional si no sabemos cómo que para qué. ¿Y para qué? En el fondo. Por eso, a eso es a lo que me refiero, que es incompleta. Porque finalmente intuimos por parte del cambio de la ley orgánica, en donde, bueno, no nada más va a ser a jóvenes y niños en edad escolar a los que se le enfoque la cultura, sino es un derecho universal. Nos ayuda a asegurar lo que es la población objetivo. Aquí la cuestión de fondo es cultura para qué. Y creo que estamos en un excelente momento, porque efectivamente no podemos soslayar el papel de la cultura, pues, en los países, en las naciones. Tuvimos nosotros un auge precisamente de la cultura para formar el nacionalismo. Estamos hablando de los 30, los 40, los 50, cuando a lo mejor ¿qué fue lo que forjó que el yucateco o el sonorense se consideran mexicanos? Tenían una visión histórica, pues antes de esto, la verdad es que este conglomerado de sentirnos parte de un país no lo teníamos del todo. Y entre las políticas culturales, por supuesto, la escuela, un pilar fundamental. ¿Y por qué no incluso hablar hasta del cine? El cine, y no podemos negar todos estos grandes obras incluso el Livio Fernández, etcétera. Este cine nos conectaba mucho con una idea de nacionalismo. Entonces, digamos que el hecho de crear secretarías, pensamos que ya resolvió el problema. No me gusta hablar de temas como, pues ya creamos la Secretaría de Seguridad Pública, ya se solucionó el problema de la seguridad pública, ¿no? Entonces, podríamos decir, pues ya se creó la Secretaría de Cultura, ya resolvimos el tema de la cultura. No es así. Y otro detalle que yo me vengo a encontrar, incluso en la exposición de motivos, es una situación donde dice, bueno, no hay problema, con esta separación orgánica tienen su población objetivo propio y tienen un objeto propio, porque van a poder aplicar el programa especial de cultura ya. Creo que esto es algo muy importante que tiene que ser más allá de un gobierno, porque los programas sectoriales son programas para una determinada administración. O sea, este programa especial de cultura y enlace se acaba en 18, por ley de planeación. Pero si nosotros mejor empujásemos una ley de cultura en donde sea el partido, el proyecto, aquí hablamos incluso del liberalismo, que esperemos es otro tema, ¿verdad? Pero las leyes deben de tener principios fundamentales con los cuales tal o cual gobierno se tendrá que ajustar, porque las leyes deben de funcionar precisamente como el reflejo del deseo de la población, en este caso, quienes originalmente recae la soberanía. Aquí ya estamos hablando de la cuestión de Estado, etc. Entonces, el problema de fondo es cultura para qué.
¿cuál va a ser el enfoque de nuestra política cultural, no seccional, no gubernamental, sino incluso social y nacional? Eso es lo que nosotros tendremos que tener como enfoque. Yo siempre he tenido esta reflexión, que a mí me preocupa el enfoque también que le hemos dado a nuestra cultura. Nadie niega que somos multiculturales, muy ricos en cultura, incluso el mismo, como aquí se menciona el artículo 2, lo reconoce, pero creo que a veces hemos tenido un enfoque que termina hasta dañando, ¿por qué no?, nuestra percepción de nosotros mismos como ciudadanos y como país. Baste decir un ejemplo que me duele expresarlo. Cuando va uno a los museos en México, el enfoque es: mira todo lo grande que fuimos, pero nunca faltó el que vino y nos conquistó, nos intervino, y va uno a la antropología y mira los españoles cómo nos destruyeron, y va uno al castillo de Chapultepec, mira nada más los norteamericanos y los franceses. A llegar al caso que tenemos un museo de las intervenciones, y la verdad es que yo creo que el niño sale y dice: bueno, pues por más que me esfuerce, pues siempre va a venir otro más listo con visión imperialista. Y en cambio, si uno va a los museos de otros países, o sea, a los niños se les ve la cara iluminada y decir: pues mira qué grandes hemos sido. Y entonces a eso es a lo que yo me refiero con que la política cultural, pero plasmada en las leyes, tiene que tener un sentido de cultura para acá. No podemos soslayar, insisto, todos los países han buscado reconstruir, incluso países que han venido de situaciones, digamos, adversas en cuestiones históricas, de guerra, de destrucción, se han tomado de la cultura. Creo que estamos en un punto de quiebre y un punto de redefinición en nuestra historia, porque de verdad más deprimidos no podemos estar. Y creo que la cultura tiene que ser un motor de cambio, de replanteamiento, de enfoque que va, sobre todo, se habla mucho de los valores, pero no estamos hablando, y no estamos hablando nada más de los valores morales, estamos hablando de valores de ética social y de ética pública que definitivamente no vemos planteados aquí. Entonces, insisto, ya cuando uno se mete a leer esto, es uno, está muy bonito, pero es una reforma administrativa y no una reforma sustantiva y de fondo. Creo que por más que se hable de recursos, se hable de estructuras, se hable de reorganización, queda incompleta. Y al quedar incompleta, pues tal vez este esfuerzo pues no sería del todo productivo, y porque desafortunadamente creo que está generando muchas expectativas y pues no va a salirnos como en el fútbol, pues que queda como tirititito. Entonces ese es mi punto de vista. Agradezco mucho la visita.